En este video te voy a enseñar a realizar este centro de mesa, así que comencemos. Muy bien, comencemos. Vamos a comenzar por esto. Tenemos que hacer que se convierta en esto. Es algo muy fácil. Bueno, primero este es un tubo que lo encuentran en ferreterías. Es un tubo, me parece que de luz. Aquí colocan los cables, hay de diferentes grosores y tamaños, pero podemos usar uno de estos tubitos. Hay un poco más delgados, un poco más gruesos, cualquiera. Depende de lo que queramos lograr. Ahora, muy fácil, vamos a ocupar cinta de este tipo de cintitas que tenemos acá. Podemos ocupar dos colores y para este caso práctico, yo no lo voy a hacer como este, que tiene un poquito de cariño, vamos a decir. Lo voy a hacer un poco rápido para que nos quede claro esto y después ya en casa lo hacemos con calma. Agarramos la cintita, la vamos a colocar acá. Agarro un trocito de cinta, vamos a colocarle. Miren que tiene que estar en diagonal, así, ahí. Queda como una flechita para arriba, ahí. Le voy a poner la cinta y empiezo a dar vueltas, nada más. Miren cómo voy dando vueltas, ahí se me va deshaciendo. Por eso tienen que hacerlo con calma. Yo lo voy a hacer un poco brusco y ya está, listo. Acá lo mismo, lo vamos a colocar un poquito de cinta. Ojo, cuando lo hagan con mucha calma. Yo lo hago un poco rápido, simplemente para que se entienda el concepto. Listo, ya está. Ya, para que no quede este color natural del tubo. Obviamente se puede hacer cualquier otro color sin ningún problema. Y vamos a adicionarle aquí el rojo. Para el rojo, ese sí lo vamos a partir a la mitad. Vamos a cortar el tamaño que deseemos y lo vamos a partir a la mitad. Ahí, inclusive lo pueden partir en tres, ya depende de ustedes. Y vamos a colocarlo de la misma manera, justo encima del triángulo o justo encima de la flechita que vemos acá. Ahí está. Y empezamos a girar. Empezamos a girar de la misma manera. Empezamos a girar en la misma dirección que el anterior. Ojo, si no van a estar ayudando a que el otro se deshaga. Listo. Ya que llega al final, lo mismo. Le ponemos cinta y ya está. Obviamente yo lo refuerzo con un poquito más de cinta cada uno. Ahora, lo que yo quiero es esto, colocarlo en una base. Pues bueno, lo voy a hacer en esta tacita. Pueden usar lo que quieran, la verdad. Yo tengo unos frasquitos de vidrio, pero ahorita están todos ocupados. Una taza, cualquier cosa. Un vaso, lo que tengan en mente. Le voy a poner esta bolita junto con esto, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo por esta parte. Por eso es que tampoco yo tengo algún esfuerzo en cubrirla ni nada, porque va a ir cubierto. Agarramos y lo metemos en la bolita con cuidado, lo más al centro que se pueda. Se me partió un poco mi bola, pero bueno. Es solo para ayudar un poquito a que no se me mueva. Realmente lo pueden hacer como quieran, ¿no? Esto lo vamos a colocar y ya está, ahí. Ahora, ¿cuál es la idea? Yo necesito que esto se atasque y no se me mueva por nada del mundo. Entonces vamos a empezar a colocar cualquier cosa que tengan ahí, algún papel. Yo estoy usando goma eva o foamy. Lo único que quiero es que se atasque nada más y que no se me vaya a mover por nada del mundo. ¿Por qué? Porque la bolita no es del tamaño de la taza. Sí, es cosa de ingenio y de que ahorita estamos aprovechando algo que todo el mundo tiene, ¿no? Cualquier frasquito. También pueden evitar colocarle la bolita. Yo lo hago para no ponerle mucho foamy, porque lo pueden llenar de foamy o de cualquier otro papel. Y ya está, ahí lo tienen. Es cosa de moverlo un poquito y ya está. Ahí les va a quedar. Bastante útil, bastante bien. ¿Ya? Por si acaso esto es de unos 70 centímetros de largo. Lo he cortado de unos 70 centímetros de largo. Listo. Ahora vamos a hacer los cuartetos. Listo. Aquí tengo mi inflador. Aquí tengo globitos amarillos. Esto ya lo pueden hacer del color que vean conveniente. Para la base vamos a hacer dos cuartetos. El primero va a ser en calibre 5. Agarramos parejitas, ya sabemos que hay que ajustar bien. Ajustamos muy bien, damos vueltitas y ya tenemos nuestra parejita. Lo mismo acá. Calibre 5 también. Y hacemos nuestro cuarteto y listo. Falta un cuarteto más. Ese cuarteto ya no va a ser en 5, sino que va a ser en 4. Es decir, es más pequeño. Si ustedes no usan calibrador, pues hagan uno más o menos de este tamaño. Fíjense más o menos el tamaño que tiene. Y luego se hacen uno más pequeñito. Aunque siempre es recomendable calibrar. Como ven, es mucho más chiquita la parejita. Una pulgada menos.
Listo. Ya tengo las dos parejas. Junto, 2 vueltas y tengo cuarteto. No importa si se deshace, ya lo tengo. Agarramos nuestro hilito. Yo uso un hilo de pescar, un hilo tanza, liñada, hilo plástico, diferentes nombres en diferentes lugares, ¿no? Pero es un hilo plástico, lo usan para pescar también. Es un 0.60. Ya, vengo al cuarteto grande, que es 5 pulgadas, le doy muchas vueltas, bastantes vueltas, sin ningún orden. Lo coloco en un lugar donde yo pueda trabajar, lo voy a hacer justo en el pecho para que ustedes lo puedan ver mejor, pero es recomendable usar la mesa y demás. Vamos a colocar este encima, acomodamos, presionamos bien, jalamos el hilo, damos una vuelta por 2 globos, si quieren le pueden dar 2, y también pueden hacer vueltas en 8 por 2 globitos. Listos. Ahí lo tienen. Ya eso, y vamos colocando más y más y más. Esa es la técnica para estar colocando cuartetos. Pero bueno, yo ya le voy a dar varias vueltas sin orden. Nuevamente. Porque ya no voy a colocar más cuartetos. Y listo. Ahí lo tengo. ¿Sí? Como ven, es bastante fácil. Esto lo vamos a colocar justo acá. ¿Ya? Entonces podemos venir acá, pasarlo directamente por el tubo y listo. Vamos a ir bajándolo hasta que se aproxime a la base. Ahora vamos a hacer la parte superior. Vamos a seguir utilizando amarillo y vamos a hacer otra vez lo mismo. Un cuarteto en 5 y un cuarteto en 4. Lo mismo que hicimos acá, tal cual. Repetimos entonces, ya volvemos. Ya tenemos el cuarteto en 5 y el cuarteto en 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho con el hilo. Vamos a cortar el hilito y esto no lo vamos a colocar directamente. Vamos a esperar porque vamos a agarrar un globito rojo y lo vamos a colocar dentro de este globo burbuja. ¿Ya? Esto es muy fácil. Este es un globo burbuja. Primero lo que vamos a hacer es agarrar el globito de color, en este caso es rojo, y lo vamos a meter dentro de nuestro globo burbuja. Justo así. Ahí. Muy bien. Antes que se me olvide, es recomendable ablandar un poco este globo, así que lo vamos a inflar antes. Muy bien. Botamos el aire. Ya, eso va a hacer que quede más flexible y reduce posibilidades de que se nos dañe el globo o algo, en el caso de que el material no sea muy bueno. Listo. Primero vamos a inflar el burbuja un poco, apenas un poco, y de ahí inflamos el globo rojo. Yo no lo voy a inflar mucho más porque el globo rojo no es muy grande, es un número 7. Y aparte es un centro de mesa y no me conviene que sea demasiado grande. Le voy a quitar un poquito de aire. Listo, ahí me gusta. Ahora sí, vamos a amarrar. Yo directamente uso el globo de látex, el globo rojo, fíjense. Y miren que estoy agarrando también el globo burbuja. Hago nudo y con mucho cuidado voy a empezar a ajustar, pero no lo voy a hacer brusco porque no quiero dañar el globo. Listo. Ahora yo quiero colocar esto acá. Con el resto de cuellito que tengo, voy a ir a la parte de arriba y lo voy a amarrar acá. Con cualquiera de los cuellitos que me quedan del cuarteto amarillo, miren, estoy agarrando ahí un amarillo, simplemente le voy a hacer nudo y listo, ahí está. Se acomodar un poco nada más y ahí nos queda. Entonces ahora sí nos venimos acá y es rojo para que combine, ¿no? Vamos a pasarlo por acá, que es por donde yo pasé la parte de abajo, para que no se vea extraño. Y listo. Ahí tenemos lo que es un centro de mesa muy fácil, simplemente con 4 cuartetos y este detalle aquí arriba. Pueden acomodarlo, moverlo, lo veo un poco inclinado acá, a ver, simplemente de moverlo un poco y lograr que se nos vea mejor. Listo, muy bien. Así tenemos nuestro centro de mesa, como ven, un diseño muy fácil. Ahora se preguntarán qué hacemos con ese detallito ahí abajo. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a agarrar cualquier tirita que tengamos. Yo
Ocuparía una roja, obviamente, pues no tengo el color ahora mismo, pero la idea es cubrirlo, ¿no? Podría servirnos algún papel decorativo. La cosa es cubrir, pues nada más esa parte y ya. Lo demás ya no nos importa. Obviamente que se vea bien. Fíjense que no puede quedar muy bien esto si fuese rojo, o pueden hacerle la base amarilla, ¿no? No hay ningún problema. Y listo. Ahí tienen el centro de mesa. Espero que les haya gustado. Pues listo. Ahí tienes el centro de mesa, muy fácil, muy económico, y obviamente puedes tomar decisiones, hacerlo un poquito mejor, usar otros materiales, adicionarle lo que quieras, y fíjate que no usamos estructura. Espero que te haya gustado el video, que lo aproveches y nos vemos en la próxima.